Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Como siempre lo decimos y lo digo, es una gran bendición poder estar en la casa del Señor y compartir con los hermanos. Es una gran alegría, un gozo y es de mucha edificación poder compartir con los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo. Es tan reconfortante y tan edificante estar en la casa del Señor que por eso no debemos de faltar en el día del Señor. Amén. Vamos a orar y a poner una vez más delante de nuestro amado Señor este tiempo tan especial como es el santo día de reposo. Padre nuestro, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, Señor. Gracias te damos porque tú escuchas nuestro clamor, oh Señor Dios altísimo. Te pedimos que envíes tu misericordia y tu verdad en este día santo. Permítenos hoy poder consagrarnos más delante de ti. Permítenos darte un tiempo especial en este tema tan importante de la confesión de fe. Ayúdame a mí y a mis hermanos a poder, Señor, tener concentración, a recibir tu palabra y a ser, Señor, fieles en el momento de recibirla y aplicarla a nuestras vidas con toda obediencia y sujeción delante de ti. Guía nuestras vidas hoy, Señor. Queremos exaltar y honrar tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos, hoy nos corresponde el capítulo 15 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y tiene como título Del arrepentimiento para vida y salvación. Es tan importante esta doctrina, mis hermanos, que los autores de la Confesión de Fe dedicaron en este párrafo unos puntos muy importantes para nosotros. Y en el contexto en el que se encontraban ellos, pues no era de más hablar acerca de un verdadero arrepentimiento, porque la salvación no es por obras, como enseñaba la Iglesia Católica Romana. Hay que tener un verdadero arrepentimiento, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nuestro tema o nuestro capítulo está más bien enfocado en 5 párrafos, los cuales hoy vamos a mirar el párrafo 1 y 2. Ese es el esquema de nuestro capítulo y tiene como título Los receptores del arrepentimiento. ¿Quiénes son esos receptores del arrepentimiento? Aquellos que están recibiendo la gracia del Señor para ser transformados, para arrepentirse. Esos son los receptores a los que el Señor llama eficazmente y les otorga la gracia para que puedan arrepentirse. El hombre por sí solo no puede arrepentirse. Dios tiene que darle esa gracia especial para que Él venga. ¿Por qué el hombre no puede arrepentirse por sí solo? Porque él está muerto en delitos y pecado. Muy bien, hermanos, ya hemos ido aprendiendo mucho más, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, y eso es un muy buen concepto y un muy buen adoctrinamiento de las bases bíblicas, porque el arrepentimiento se hace como fundamento evangelístico en nuestras vidas. Como creyentes estamos enfocados y enviados, comisionados por el Señor a predicar sobre ¿qué? El arrepentimiento, ¿cierto? Y la fe en Jesucristo. A manera de introducción, entonces, vamos a mirar un pequeño panorama para podernos adentrar a esta doctrina tan importante.
Como decía, es una doctrina fundamental que nuestros hermanos de la confesión de fe se tomaron el trabajo y fueron muy juiciosos, fueron muy meticulosos y precisos a la hora de hablar de ese fundamento doctrinal que es el arrepentimiento. Y es que cuando vamos a Génesis, vemos después de que el hombre peca, ¿cuál es el proceso que el Señor hace cuando el hombre peca? Pues lo lleva a que el hombre reconozca su pecado. Adán, ¿dónde estás tú? Entonces el hombre dice, tuve miedo porque te escuché, y se escondió. Entonces el Señor lo confronta y él se duele por su pecado. Y ahorita vamos a ver unas marcas que son muy importantes en la vida de una persona que verdaderamente está arrepentida o no, si está caminando en ese arrepentimiento o no. Es una obra redentora porque el Señor no lo toma por sorpresa cuando el hombre peca. El Señor Dios no está por allá distraído, perdón, como algunos de pronto pueden verlo así. Dios está tan ocupado en los asuntos de su reino que se olvida de sus criaturas y los deja a la deriva. No, ese no es nuestro Dios. Ese no es en el Dios que creemos. Ese no es el Dios de la Biblia en el cual está enfocada nuestra fe. Entonces el Señor empieza un proceso. Él es el que busca al hombre. El hombre no busca a Dios, por lo que ya hemos hablado. El hombre está muerto en delitos y pecados. Por eso es una gran responsabilidad humana, allí está, en la introducción. Es un agente responsable. El Señor le va a exigir al hombre que se arrepienta, sí, pero lo hace responsable. Es un agente responsable delante del Señor. Él no tiene excusa, porque toda la creación da evidencias de que hay un Dios soberano, todopoderoso, para dar testimonio de que se le debe temer. Y porque Él puso en nuestras conciencias, Él puso en nuestro ser ese deseo y ese anhelo, y puso en el hombre ese sentir de ese Creador todopoderoso. Amén. Entonces, el arrepentimiento es como esa puerta estrecha, hermanos. Es una puerta estrecha por la que muchos no quieren pasar. La Biblia dice que amplio es el camino que conduce ¿a qué? A la perdición. Pero estrecho o angosto es el camino que conduce ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. Así es, muy bien. Y el arrepentimiento es ese conducto, es esa vía por donde muchos les cuesta todavía hablar desde el púlpito, declarar desde el púlpito que los hombres se arrepientan. Quieren de pronto mezclar ese arrepentimiento con algo más suave, algo que no comprometa tanto al hombre, algo que no le cueste, que no lo vean tan duro, tan difícil. Pero el Señor Jesús también lo proclamó de esa manera. Dios en el pacto de gracia ha provisto el arrepentimiento para salvación. Gracias damos al Señor por eso, porque Él ha dado ese pacto de gracia para nuestra salvación. Y porque el arrepentimiento se caracteriza porque su doctrina es tan fundamental, como lo he dicho, en la vida de una persona que empieza su proceso de búsqueda del Señor. El Señor es el que lo ha dado. Y esta proclamación no solo la vemos acá en la confesión de fe, sino que desde Génesis vemos cómo el Señor está obrando en la vida del hombre. Luego vemos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante, en ese mismo capítulo, él habla acerca, en Mateo 3, en el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en el capítulo 4, muy interesante, que cuando el Señor es bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto,
y el Señor empieza su ministerio y dice, capítulo 4, verso 17 de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el ejemplo, mis hermanos, el ejemplo para nosotros en estos tiempos, seguir proclamando esta verdad. Históricamente vemos también uno de nuestros reformadores, Thomas Watson, de pronto ustedes han leído algunos libros de él. Él dijo esto tan interesante del arrepentimiento. El arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por 6 ingredientes especiales. Primero, reconocimiento de pecado. Fundamental, reconocimiento de pecado. El que reconoce su pecado es porque ha sido ya llamado por el Señor. Ya el Señor está obrando en su vida y Él está reconociendo, sí, soy pecador, soy pecador. Segundo, siente dolor por el pecado. Tiene un dolor porque peca. El que no tiene dolor por el pecado, pues sencillamente todavía está muerto espiritualmente. Pero si la persona siente dolor por su pecado, es una muestra, es una marca visible de que está siendo transformado por el Señor. ¿Ese dolor a qué lo lleva? A que confiese su pecado. Lo confiese. Ustedes recuerdan lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. Confesó su pecado. Reconoció su pecado. Y también David reconoció su maldad. Y el Señor fue misericordioso con él. En el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Pero no solo lo confiesa, sino que también se avergüenza. El que se avergüence de sus pecados es porque literalmente está obrando el Espíritu Santo en su vida. Porque los que están en el mundo no se avergüenzan de su pecado, pecan deliberadamente y no se les da nada. Y esa vergüenza aún más lo lleva a odiar su pecado. Lo detesta, lo aborrece, no quiere estar más allí. Y por último, y quizás pudiesen haber muchas más ingredientes especiales, él abandona su pecado, lo deja, él no quiere permanecer allí contemplándolo, él no quiere seguir consintiendo su pecado. Este hombre o esta mujer que está siendo redimido por el Señor no está teniendo pecados favoritos. Él no tiene pecados favoritos. Esos pecados favoritos antes los aborrece y su alma se compunge y su alma llora y clama por misericordia. Hay una ilustración muy especial y también muy dolorosa. Los cachorros de los leones son abandonados cuando llega un nuevo león a tener su jerarquía en ese lugar. Las leonas salen huyendo y abandonan sus cachorros. Ellas entienden que este león dominante va a tomar posesión de ese territorio. ¿Y este león qué hace? Coge los cachorros y los mata. Y con eso él dice que él ya se ha posicionado de ese lugar. Debemos abandonar el pecado, así como esa leona, y dejar que ese león, el león de la tribu de Judá, venga y destruya el pecado completamente en nosotros. Debemos de seguir en ese proceso. ¿Qué dice nuestra declaración? Ahora sí vamos a entrar en materia, hermanos. Quise darles esta pequeña introducción para que podamos conocer un poquitico más y tener un panorama acerca de lo que vamos a mirar. Dice así nuestra declaración del párrafo número 1, capítulo 15. A aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Hermanos, esta primera parte
quiero que unamos dos frases. La primera, la que está en rojo, y la última, después de la coma donde dice Dios. Vamos a mirarlo de esta manera. A aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. ¿Notaron ahí un cambio? Es como si se diera a entender que el Señor Dios le está llamando eficazmente y le está dando un arrepentimiento para vida a los que ya son adultos. Es decir, que a todos los que son mayores de edad, el Señor les otorga ese arrepentimiento. Entonces a los menores de edad, a los niños, a los adolescentes, ¿a eso les otorga el perdón libremente? No, el arrepentimiento sí y solamente sí es necesario para perdón de pecados, para que el Señor obre en su vida y le otorgue el perdón y la salvación a estos hombres pecadores. Solo que los hermanos de la confesión de fe quieren hacer un énfasis en cuanto a que aquellos que son adultos representaría aquellos que han tenido unas experiencias en su vida fuertes, unas experiencias antes de venir a Cristo que los llevaron en una circunstancia muy terrible, muy difícil, a tomar la decisión por el Señor. Me explico. Algunos de nosotros llegamos al camino de la fe porque nos hablaron del Señor, nos mostraron el Evangelio, nos dieron un tratado, nos llevaron a la iglesia sin hablarnos de Cristo. Ven, vamos a la iglesia, como es el caso particular mío. Me llevaron a la iglesia, hermanos, y eso fue como la conversión de Saulo. Eso fue instantáneo, gloria al Señor. Y quizás a muchos de ustedes o a muchos de los hermanos en Cristo les ha pasado eso. Eso fue instantáneo. Pero no así a otros que han tenido, como dice nuestro hermano Samuel Waldron, que ha tenido una situación crítica en su vida. Y ahorita vamos a ver unos pasajes importantes que enmarcan esto que les estoy diciendo. Entonces, los autores de la confesión de fe querían resaltar esta parte, que hay algunos hermanos que han tenido una situación crítica en su vida para venir al Evangelio, como es el caso del carcelero de Filipo. ¿Lo recuerdan? Hechos 16. Este hombre se iba a matar porque los presos se iban a ir. Y Pablo le dice, no, aquí estamos. Entonces este hombre le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Este varón, este carcelero, no estaba teniendo la mejor situación en su vida. Era una situación difícil, tensa para su vida. Pero vemos la gracia del Señor, que le permite y le otorga salvación. Entonces, esa es la distinción y ese es el punto en el que los autores de la confesión quieren que se pueda entender de esa manera. Ahora, hermanos, cuidado con algo acá. No podemos juzgar a aquellos hermanos que no han tenido una experiencia como la que nosotros hemos vivido. Yo no puedo juzgar a un hermano o a una hermana que no vivió lo que yo viví. No podemos hacer esto un dogma. Ojo, iglesia reformada, no podemos hacer un dogma de esto. Ni tampoco los que han tenido una experiencia tan crítica y tan abrumadora, tan difícil en su vida. No podemos ver o no se puede ver a aquellos que simplemente llegaron a los pies del Señor de una manera natural, como que este hermano, ¿por qué no se duele al menos de su pecado? ¿Por qué no muestra que realmente tuvo una situación difícil de conversión como la mía? Está mal que lo veamos así. No podemos juzgar, porque entonces si el nivel del lloro, de las lágrimas que alguien derrama, demuestra que tanto está arrepentido, entonces tenemos que mirar qué tanto tiene que llorar esa persona.
¿Cómo se miden las lágrimas? No es así. Pero sí la Escritura dice, por sus frutos, ahí sí tenemos el medidor, ahí sí tenemos el estándar del Señor para mirar cuando una persona se ha arrepentido. Sus frutos dicen lo que es esta persona. Nuestra base bíblica dice lo siguiente, desde el versículo 3. Bueno, antes de esto, mis hermanos, entonces esta parte quedó explicada al decir que el Señor a los que tiene escogidos, cuando ya son adultos, se está refiriendo entonces a eso, a esa distinción de aquellos que vienen en una condición crítica al Evangelio y otros que no. Entonces, cuando ya se viene a Cristo, todos venimos en un estado natural de gracia, y esa gracia el Señor nos permite, aún viviendo en situaciones difíciles de pecado, de nuestra pasada manera de vivir, la confesión dice, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en él mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Nuestra base bíblica, Tito 3, 2 al 5. Miremos desde el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, mire este pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No son las obras de justicia, recordemos, hermanos, no son las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muchos de nosotros tuvimos todos esos pecados y quizás muchos más. Y también quizás muchos puede que no hayan tenido muchas de esas cosas. Pero el Señor enmarca que esa era nuestra vieja manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir. Por eso hay que arrepentirnos, por eso debemos arrepentirnos, por eso el hombre pecador debe arrepentirse. También miramos en Hechos 11:18, dice la palabra del Señor, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos y que el pueblo gentil estaba excluido, que no necesitaban salvación. Pero el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. De esa manera ha mostrado el Señor su amor por nosotros. Qué fundamento tan maravilloso, hermanos, tenemos nosotros. Qué gracia tan especial la que el Señor nos ha dado a través del arrepentimiento. Porque sin Él estaríamos todavía divagando en este mundo. Como dice nuestro himno, divagando sin fe y sin esperanza, expuestos a la ira del Señor, completamente alejados de Él. Esto entonces nos lleva a mirar algo que es también una conexión entre el párrafo 1 y el párrafo 2. Miremos nuestro párrafo 1 de la siguiente manera. El Señor, habiendo servido, dice, y habiendo servido en Él mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento. Es un llamado eficaz. Y este llamado eficaz, pues, tiene frutos eficaces. No es algo que el hombre
empieza como a tambalear. Si sí, si no, cuando es un llamamiento eficaz, el fruto es eficaz. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando el Señor lo llamó eficazmente? Pues este hombre empezó a orar. Este hombre empezó a orar inmediatamente. Y no cualquier oración, sino que su oración fue una oración intensa, en búsqueda de su Señor. Entonces, la conexión que hay entre este párrafo 1 y el 2 es que el 2 sigue diciendo: a aquellos de los escogidos, perdón mis hermanos que me salté algo acá, en esta última parte. Acá vemos algo que sí me había saltado. En 2 de Crónicas 33, 1-20, les había dicho que habían unos personajes de la Biblia que vivieron unas situaciones críticas, recuerdan, de su conversión. Uno de ellos es Manasés, en 2 de Crónicas 33, del 1 al 30. El otro es el carcelero de Filipo, que les comenté, y también a Pablo. Manasés, de 12 años, comenzó a reinar e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. También hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Eso hizo este hombre. Empezó a gobernar desde joven, pero empezó a gobernar mal. Levantó ídolos, los adoró, llevó el pueblo también a hacer lo mismo, hizo que el pueblo se pervirtiera, y como el Señor nunca tiene al que es inocente en poco, al culpable por inocente, ¿cierto? Entonces lo llama a cuentas. Este hombre se duele por su pecado y el Señor lo restaura. Tenía una situación muy difícil, pero el Señor lo levanta en su gracia y en su misericordia, lo mismo que el carcelero de Filipo. Muy bien, ahora sí, en el párrafo 2, entonces esto nos conecta con el párrafo 2. ¿Por qué nos conecta? Porque nos dice: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, y cuando dicen mejores hombres se refiere a aquellos que están como en eminencia, aquellos hombres, no superhombres que nadie los puede alcanzar, se refiere a aquellos hombres naturales como usted y como yo, pero que nosotros sabemos que son hombres que son consagrados al Señor, que caminan fieles a Dios. Estos hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados. Hermanos, es que el pecado no mide el nivel de consagración de una persona. Si un pastor, si una oveja del Señor, si un miembro de una iglesia es muy consagrado, eso no le quita al diablo para que lo deje de tentar. Eso no hace que el pecado diga: no, con este no me meto porque es muy consagradito. El pecado aún más, con mayor fuerza y con más ímpetu, va a venir sobre la vida del creyente. Porque, hermanos, Satanás está como león rugiente. Y sigue diciendo la declaración: junto con el predominio de la tentación puede caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Ya vimos en el párrafo 1 que Dios llama eficazmente, y la conexión con párrafo 2 es que cuando Dios nos llama eficazmente, nosotros podemos seguir pecando. Tristemente hay que decirlo, pero seguimos pecando.
no de la misma manera deliberada como lo hacíamos antes, y eso debe seguir disminuyendo. Pero, hermanos, la palabra del Señor nos va a mostrar que si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, nos va a mostrar en Eclesiastés 7:20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto es por si hay algunos que se creen que ya son justificados, que ya pueden seguir sus vidas naturales y que Dios les ha otorgado la gracia, como lo hacen los testigos de Jehová. Ellos pecan y hacen muchas cosas porque ellos creen que Dios ya ha hecho una obra en sus vidas y que tienen libertad, y el Señor ya nos ha dado perdón por gracia. Pero Pablo dice que no podemos pecar deliberadamente, ¿cierto? ¿Pecaremos para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. El Salmo 133 dice también: si mirares, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si el Señor mirara nuestros pecados, ¿quién podría estar delante del Señor? Nadie, absolutamente nadie. Por eso, hermanos, no hay quien haga el bien. No hay quien deje de pecar. No hay ni siquiera uno, dice Romanos. No hay quien haga lo bueno. Todos se apartaron a una. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos y estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Sigue diciendo nuestro párrafo: y en los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Hermanos, no es desconocimiento para nosotros que hay un predominio de la tentación. El Señor no quiso desarraigar por completo nuestro pecado, sino que Él dejó allí un remanente, y ese remanente lo toma nuevamente el pecado y nos sigue seduciendo, nos sigue haciendo pecar. Y como decía ahorita, grandes hombres de Dios, grandes hombres del Señor, también fueron tentados. Algunos de ellos cayeron, pero el Señor tuvo misericordia y los pudo levantar, y fueron restituidos, fueron levantados. Ese predominio de la tentación puede hacernos caer en grandes pecados y provocaciones. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha sido provocado por el pecado? Ninguno. Todos hemos sido provocados y lo seguiremos siendo hasta que el Señor venga. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante del Señor? Guardarnos en santidad, aborrecer todo designio de pecado, consagrarnos día tras día. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, como lo hemos dicho una vez más, mis queridos hermanos, haciéndonos de los medios de gracia, o lo que otros llaman las disciplinas espirituales, ¿sí? Esas disciplinas espirituales que son tan fundamentales en la vida del creyente. La meditación de su palabra, el devocional. Hermanos, hay que hacer el devocional, hay que leer la Escritura, hay que congregarnos, hay que venir a compartir con los hermanos, recibir el mensaje del Señor, leer la palabra, leer buenos libros que nos edifiquen, evangelizar, mis hermanos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Todo esto nos ayuda a seguir creciendo, tomar grandes resoluciones en el corazón. Nuestra base bíblica vemos entonces en 2 Samuel 11, del 1 al 27, cómo David, siendo un hombre grande, ¿cierto? Estos hombres grandes, temerosos del Señor, pero fue seducido, fue atrapado, como lo hemos sido nosotros, que hemos estado en momentos de mucha
de mucha reverencia ante el Señor, nos hemos consagrado y todo lo demás, pero llega un momento en el que llega la tentación. Llega la tentación. Proverbios, no recuerdo el pasaje, también habla acerca de un hombre insensato, hablando de David, que miraba por la celosía, que miraba y vio allí a esta mujer, ¿cierto? Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de cuidarnos. Y ahí está el pecado, tenemos que darle la espalda. David peca, reconoce su pecado y el Señor lo restaura. En Lucas 22, 54 al 62, vemos a Pedro que niega al Señor. Después de que toman al Señor Jesucristo, los discípulos son esparcidos, porque heriría al pastor y las ovejas serán dispersas. Y estos hombres sí que hicieron alarde de esto, fueron dispersados. Pedro escapa, pero lo logran identificar y niega al Señor. Un pecado grave y triste, doloroso para él, tan doloroso que llora amargamente. Quizás nosotros también hemos llorado amargamente, ¿verdad, hermanos? Por nuestro pecado, porque nos duele nuestro pecado. Y eso es una muestra de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y que nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalece, nos levanta. Así que no te desanimes, querido, querida, no te desanimes. Sigue perseverando en el Señor, sigue adelante en el camino de la fe, porque el Señor nos ha otorgado arrepentimiento. Y mientras tengamos la vida que es Cristo Jesús, hay esa oportunidad de seguirnos reconciliando con el Señor. Y por último, en nuestro párrafo 2, dice la declaración: Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan, mire qué tan conscientes los hermanos de la confesión, que ellos saben que los creyentes pecamos y podemos caer. Pero el Señor, de esa manera, nos renueva mediante el arrepentimiento para salvación. Esa renovación hace que nosotros cada vez más miremos hacia atrás, de donde el Señor nos ha sacado, y que no volvamos al mismo pecado, no seamos recurrentes con el mismo pecado, sino que sigamos adelante. Hay que darle la espalda al pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Hermanos, hay que huir como Lot, aunque el ángel fue el que casi que lo sacó arrastrado, pero hay que huir del pecado. No hay que tomar otra acción, sino huir. Hay que huir. Así como huyó José con la esposa de Potifar. Huir, no le quedó nada más. Huir inmediatamente. El Señor otorga esta renovación mediante el arrepentimiento para salvación. ¿Y qué vemos en nuestra base bíblica? Dice Jeremías 32:40: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Qué maravilloso es esto que hace el Señor. Es hermoso, es lindo, hermanos, saber que el Señor hace esta obra de renovación y que nos ayuda en nuestra debilidad para que no nos apartemos de Él. Eso es un llamado eficaz. Si no nos apartamos del Señor es porque hubo un llamado eficaz. Y también en Lucas volvemos a hablar de Pedro. Miren cómo el Señor proporciona la gracia y como que le da un anticipo a Pedro. Le da un anticipo. Mire lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es como si el Señor le estuviera diciendo: tú me vas a negar,
vas a ser zarandeado, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué tremenda encomienda. El Señor provee la gracia para el arrepentimiento. Y claro, vimos ahora que Pedro negó al Señor, lloró amargamente, pero el Señor ya le estaba anticipando que Él iba a rogar por él para que su fe no faltara. Y creo que eso es una muestra para todos nosotros también. No lo vemos. Ya el Señor no nos lo dice audiblemente como se lo dijo a Pedro, pero sí en la Escritura fiel lo vemos. Y es muy edificante recordar estos pasajes, estas citas bíblicas, porque nos ayudan, mis hermanos, a afianzarnos en nuestra fe, a que reconozcamos que aunque tenemos pecado, tenemos gracia para seguir arrepintiéndonos de ese pecado y de esa maldad. Amén. Muy bien. A manera de discusión, pregunta: ¿puede el hombre arrepentirse por sí mismo? Muy bien. No. Dios le da el arrepentirse y él se arrepiente. Dios es el que da el arrepentimiento y el hombre se arrepiente. ¿La iniciativa es de quién? De Dios, nuestro Padre Celestial. Él es el quien busca al hombre. Por eso, hermanos, es tan vital y tan maravilloso que usted y yo sigamos teniendo presente y meditemos en nuestro corazón y que le digamos a nuestra alma: alma, regocíjate en el Señor. Regocíjate, oh moradora del Señor. Debemos de regocijarnos y valorar profundamente que el Señor nos ha dado arrepentimiento. Los que están afuera sin Cristo, hermanos, viven unas vidas desastrosas, completamente, con ganas de suicidarse, con grandes vacíos en su vida, no pueden dormir bien, lo tienen todo, pero no tienen a Cristo, no tienen nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? No tienen nada. Segundo, si el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, ¿por qué Dios le exige arrepentimiento? A ver si estuvieron atentos. Ojo pues, si el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, ¿por qué Dios le exige arrepentimiento? Esto lo dije al inicio. Eso, hermano, porque es un agente responsable ante Dios y Dios lo trata como tal. Él perdió la capacidad de arrepentirse, ¿cierto que sí? En Génesis vemos eso, completamente, la perdió. Él pecó, él estaba en un estado de inocencia, en que estaba bien, no tenía pecado, no tenía maldad, como lo vimos en el capítulo 6, ¿recuerdan? Del libre albedrío, fue el 9, del libre albedrío. Hermanos, él tenía una libertad, una limpia conciencia, pero cuando peca, el hombre perdió completamente esta capacidad de ir ante el Señor por su vergüenza y su pecado, pero no la responsabilidad ante Dios. Sigue siendo responsable. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, querido niño, sigue siendo responsable. Seguimos siendo responsables delante del Señor. ¿Da Dios arrepentimiento solo en la madurez? Eso también lo dije al principio. Solo los que son mayores en la madurez. No. Recordamos, por ejemplo, a Samuel, un pequeño al cual el Señor llama: Samuel, Samuel, heme aquí, Señor. Y va corriendo donde Elí, pensando que Elí era el que lo estaba llamando. Era la voz del Señor, que lo estaba llamando a temprana edad. Qué maravilloso es ese llamamiento eficaz que el Señor hace a los que desde muy temprana edad nos ha llamado. Algunos han crecido por gracia en hogares cristianos. Gloria al Señor. Y qué bueno que todos los que están escuchando hoy esto valoren cuando desde temprana edad el Señor les llama. Ahora, una aclaración también muy importante.
No tienes que ser, querido amigo o hermano que estás acá y que estás evangelizando, no tiene que ser que la persona haya tenido un pasado terrible para que pueda recibir la gracia del Señor. No es así. No tiene que ser que haya sido la persona más vil, cruel y despiadada de este mundo, o que haya gustado de todos los placeres mundanales para que ahora sí vengas a Cristo. No es así, no es así. Esas experiencias críticas no tienen que ser así. Dios obra de una manera natural. Amén. Entonces vemos que no. Dios da el arrepentimiento no solo en la madurez, sino que también lo da en los niños, en los menores. Él también da ese llamamiento eficaz, como lo hizo también con David. Conclusión. Hermanos, es una bendición poder tener el arrepentimiento, pero debemos asegurarnos de que sea genuino, continuo, verdadero, que sea de esa manera. Que las personas, los hermanos y los de afuera, no estén titubeando: ¿será que este sí es creyente? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hermano, no podemos claudicar. Si Jehová es Dios, hay que seguirle. O si el mundo es el Dios, más bien es el Dios de ellos, entonces siguen el mundo. El Señor te seguirá dando rienda suelta a aquel que está cometiendo pecado, pero debe ser genuino, verdadero, continuo. Debemos de tener cuidado de quedarnos en el desespero del dolor y no gozar de la seguridad del perdón, no quedándonos allí en ese dolor como en una atrición, solo teniendo lástima de nosotros. Hermanos, hay que tomar acción, hay que levantarnos, porque somos responsables delante del Señor. Y debemos predicar el arrepentimiento sin temor, porque el amor echa fuera. Si tú y yo tenemos amor por los perdidos, ese amor echa fuera el temor de hablar. Necesitamos el fundamento bíblico, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Ella es bendita, ella es fiel, ella es grande, maravillosa, que nos ayuda a entender tus verdades. Gracias por esta clase, gracias por adoctrinarnos una vez más en tu palabra y en tus verdades. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, ayuda a tu cuerpo, a tu iglesia, a proclamar mejor a Jesucristo. Capacítanos, adiestra nuestras manos para la batalla, prepara nuestros dedos para la guerra que tenemos contra el pecado, contra el yo, porque también, Señor, afuera se necesitan, Señor, aquellos valientes que arrebatan el reino de los cielos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.